Hola, apreciados hermanos. La clase que ustedes van a escuchar, la que corresponde al 12 de diciembre del año en que estamos, año 2023, va a tratarse sobre un personaje considerado el apóstol de los gentiles. Verdaderamente, Pablo de Tarso fue un personaje singular. Y en vista de toda esa vida tan intensa, vamos a tratar de andar un poquito sobre su persona. Tendríamos que comenzar diciendo que su nombre original es Saúl, Talub en árabe. Y es un personaje que, al igual que muchos otros, se les cambia el nombre cuando van a cambiar de misión. Tal es el caso, por ejemplo, de Abraham, de Sara, de Pedro, personajes importantísimos que una vez establecida su misión concretamente al servicio del Evangelio, reciben un cambio de nombre y pasa de Saúl a Pablo. Como Saúl es conocido en los Hechos de los Apóstoles, en el relato de Lucas acerca de la conversión de este personaje singular. Como Pablo, aparecen algunas de las cartas escritas por él mismo, Primera Tesalonicenses, en Corintios, y evidentemente también en los Hechos de los Apóstoles es mencionado como Saulo en su primer, este capítulo hasta el capítulo 3. ¿Qué podemos nosotros decir de este personaje? Para empezar, siempre se habla del relato de Hechos 9, afirmando que Pablo se convierte al cristianismo. Pero realmente estamos hablando de un personaje converso, porque ¿quién fue Saúl? Dios fariseo, un hombre con muchísima cultura, que fue discípulo de Gamaliel, gran rabino, un hombre que estuvo impregnado de todo lo que es la cultura griega, donde nace, de la romana, por nacionalidad, y evidentemente perteneciente al mundo judío por nacimiento. Entonces uno se pregunta, ¿es conversión? ¿O es que sencillamente Saulo cae en la cuenta de que todo aquello que había pensado acerca del mesianismo se le vino abajo y que realmente aquel personaje que él tanto perseguía era precisamente el Mesías que tanto tiempo esperó este pueblo? Este, para Pablo eso resultó un shock. Tanto es así que queda ciego. Solamente de la mano de Bernabé llega para ser bautizado, pero tuvo que irse bautizado por Ananías y tuvo que ser, bueno, vamos a decir que exilado por él mismo durante 3 años. Los textos nos hablan de que él estuvo en, en Arabia y que estuvo en Arabia básicamente porque el choque que tiene que haber sentido este personaje al momento de cambiar radicalmente su sentir y su pensar, tiene que haber sido algo sencillamente notorio, y notorio precisamente para resaltar cuál era la manera como él había cambiado de sentir. Hay una pequeña anécdota que a mí me gusta contarles, porque en las iconografías la gente acostumbra a decir que Pablo cae del caballo, pero resulta que cuando leemos con atención los textos, el caballo no existe. Entonces, generalmente tendríamos que decir que los caballos eran fuente de riqueza, poder, aparte de ser un instrumento de tipo militar. Quien tenía caballos generalmente era una persona de poder adquisitivo. Y precisamente el pueblo de Israel no se destacó por tener caballos, la mayor parte de la población. Más bien para ellos, los caballos eran instrumentos de los imperios, de los ejércitos. Y ante todo, los caballos son vistos, inclusive así lo vemos en textos como el de Éxodo o Joel, que por la ira de Dios te caen igual que las manos humanas,
sencillamente porque el poder de Dios es más grande. Pero el burro, que era, digamos, el animalito más frecuente para la clase media y baja, y es probable que Pablo haya ido en un burrito, es el anticaballo. Por una parte, es el símbolo del dios griego Dionisio, el dios del vino, imagínense del éxtasis. Y para los romanos era considerado un signo de mala suerte si veían a un burro por el camino, algo así como con la cultura nuestra con respecto a un gato negro en el camino. Pero para muchos se le dice burro a una persona ignorante, ¿no? Pero en el mundo judío, el burro era símbolo de la paz. Entonces, si aplicamos esta metáfora a la persona de Pablo, podríamos decir que caerse del caballo es resistencia y son prejuicios. Es no abrirse, si se quiere, a lo marcante y a lo que la vida nos depara. En cambio, apiarse de la burra es conversión. Es convencerse de que el camino por donde vamos no era correcto, que es bueno rehacer el camino y comenzar nuevamente. Es saber reconocer cuando cometemos algún error, retratarnos cuando se hace necesario. Y tanto es así que la mayor parte del pensamiento paulino lo vemos en Filipenses 1:21, cuando dice Pablo que su vida es Cristo. En cierto modo, eso es volverse atrás. Entonces, es bueno tomar en cuenta también que en esta aventura del Evangelio, apearse solo también es peligroso. Recordemos que Pablo fue un personaje polémico. Para el mundo judío era un traidor. Para el mundo cristiano era mirado con desconfianza, porque de hecho los estaba persiguiendo. Entonces, ahora de buenas a primeras, no solo no lo persigue, sino que empieza a firmar a Cristo. Entonces, le resultó un poco difícil ser aceptado realmente. Por eso hay que dejarse guiar a veces por otras personas. Así lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, que hubo dos personajes importantísimos, como Bernabé y Ananías, que lo secundan en este proceso de conversión. Entonces, lo interesante es que precisamente la conversión libera para la misión. Y una misión que le tocó emprender a Pablo verdaderamente fue algo grande. Yo creo que el cristianismo no fuera lo que es si no hubiera sido por esa gran cantidad de personas que acompañaron a Pablo en este proyecto y del cual evidentemente él fue el gran paladín. Sigamos adelante. Viendo un poco la personalidad de Pablo, volvemos al punto inicial. Un judío fariseo que asimismo se reconoce como judío, así lo vemos en Romanos 11, y que incluso una y otra vez dice que él es descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso lo dicen Filipenses, lo dicen Romanos también. Y de alguna manera también se dice, ¿no?, que nace en Tarso, que era una colonia presuntamente romana, pero con cultura griega, y donde es probable que existiera una guarnición militar. De allí que se afirme que la profesión de Pablo era de elaborar tiendas de campaña, que eran bastante comunes en dicha población. Existe la creencia de que él no es romano por nacimiento, sino que sus padres en una oportunidad compraron la nacionalidad porque los romanos estaban vendiendo la nacionalidad para reconstruir la ciudad, que se cree que en un voraz incendio fue destruida mayoritariamente. Por eso, digamos, el encuentro, si se quiere, de Pablo con el mundo ya convertido al cristianismo, fue en primer lugar hacia los hebreos. Él trató de ir siempre hacia su propia gente para que fueran capaces de captar y de comprender todo lo que él había comprendido en ese encuentro con Cristo. Baste decir que para Pablo, cosa que no le reconoce Lucas, para Lucas apóstol son solamente los 12 que acompañaron a Jesús.
y no le reconoce a Pablo el mote de apóstol, aun cuando Pablo para él es una especie de paladín. Sin embargo, Pablo una y otra vez, cuando se presenta en su carta, se define a sí mismo como apóstol de Jesucristo, porque él afirma que el último encuentro de Cristo resucitado fue precisamente con él, a través de una cristofanía que le hizo entender que el Mesías había llegado al mundo. Amén de esto, también vamos a destacar la influencia romana como ciudadano romano que fue. Y está claro que en las grandes ciudades existía la diáspora judía que estaba circunscrita, si se quería, a una especie de gueto donde los judíos trataban de preservar su fe, si se quiere, en un medio que culturalmente le era hostil, porque la cultura griega era politeísta, se daba también en las pequeñas ciudades la asamblea o eclesía de ciudadanos. En cambio, los judíos trataban por necesidades para preservar de las purificaciones rituales, de comer la comida kosher y tratar de celebrar el sábado sin contaminarse con el entorno que los rodeaba. Pero además, también podemos decir que en Pablo hay una clara influencia del mundo griego, sobre todo de los cínicos y los estoicos, porque parte del pensamiento paulino también va a estar vinculado a esta realidad. Este, expresiones, por ejemplo, que tomamos de estos elementos. Vivir en comunión de fe en el único Dios verdadero, practicar la obediencia a la ley, que eso le viene del mundo judío, brindar apoyo económico a los más pequeños de la comunidad, hacer el rescate por los esclavos, aceptar prosélitos y simpatizantes. El apoyo económico produjo el acercamiento de los paganos precisamente a las comunidades. Entonces, también el hecho de adoptar el idioma local, recordemos que los judíos hablaban arameo en la época de Jesús, pero acercarse a los gentiles hizo también necesario acercarse en el idioma que las personas hablaban, tratando, sin embargo, de salvaguardar los valores y elementos filosóficos tanto provenientes del mundo griego como del propio mundo. De alguna manera, el tratar de vivir la ortodoxia, ¿verdad? Evitó ese sincretismo de la fe judía que muchas veces se dejó contaminar con otros credos y otro tipo de cultura. Este, en el mundo judío en general se consideraba que todo lo pagano era decadente, era inmoral. Entonces, la Torá y la sinagoga ayudaron sobre todo en el entorno fuera de Palestina, fuera de Israel, a sobrevivir espiritualmente. Y mucho de este pensar se ve configurado en los escritos de Pablo y en la personalidad de él. Fíjense una cosa, por una parte, él es un judío de la diáspora, sin embargo, se sentó en Jerusalén a los pies de Gamaliel, pero fue enviado a Jerusalén como un judío hebreo, no solamente para aprender y hacerse un fariseo de bien, sino de paso, ¿verdad? Para ser un judío vigilante, un israelita de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Una vez que se transforma con ese encuentro maravilloso, en esa cristofanía con Cristo resucitado, se convierte en un judío cristiano. Pero lo primero que hizo fue tratar de volver a los judíos y es allí cuando muchas veces se sintió rechazado. Y es precisamente por ese rechazo que Pablo se abre a los gentiles y no le queda más remedio que abrirse completamente al mundo que se le estaba presentando en ese momento. En este interín, Pablo fundó muchísimas, algunas de las cuales también fueron fundadas por cristianos y que
a través de las cartas de Pablo se fueron enriqueciendo comunidades que trataron de vivir la fe, de proclamar el querigma, de tener una vida fraterna. Pero es importante destacar que de las 14 cartas que se le atribuyen a Pablo, solamente 7 salieron de su puño y letra. Esas son las que están conocidas, ¿verdad?, como las cartas originales de Pablo. Y estas son Primera Tesalonicenses, Corintios 1 y 2, Filipenses, Gálatas, Filemón y la carta a los romanos. Después, la segunda generación cristiana y probablemente discípulos de Pablo, nos escriben las deuteropaulinas. Por eso siempre van a ser consideradas bajo el patrocinio de Pablo, porque es muy probable que fueran discípulos de Pablo quienes las llevaron. Ya estaríamos hablando de la segunda de Tesalonicenses, Colosenses y Efesios. Y podríamos hablar de una tercera generación cristiana que estaría a cargo de las cartas pastorales, como son las cartas de Timoteo, la carta de Tito y la carta a los hebreos. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas brevemente. Menciono la primera carta de Tesalonicenses en un primer lugar, porque es el primer escrito del Nuevo Testamento aproximadamente hacia el año 51. Mientras estaba en Corinto, tiene un estilo familiar muy entusiasta. En estos días ha sido una carta que se ha leído en la Eucaristía para poder de alguna manera conocer la comunidad cristiana que sufría de hostilidad y se han dado una serie de conflictos que perturban la comunión y algunos se rebelan contra los encargados de la comunidad. Así que tiene como un saludo inicial, como la mayor parte de las cartas, y sobre todo recomendaciones que tienen mucho que ver con la segunda venida del Señor. Menciono la última, la carta a los romanos, que se considera, si se quiere, una carta doctrinal, donde la escribe hacia el año 57 aproximadamente y con un material realmente denso. Sabemos que Roma era el centro del imperio y era una ciudad floreciente y pagana. Y aquí, en esta carta, no se habla de problemas comunitarios, sino es una proclamación del Evangelio, un anuncio del mismo, la justificación por la fe, viene a ser el tema de los 4 primeros capítulos de la carta, la participación del creyente en el martirio de Cristo, serían los capítulos del 5 al 8 aproximadamente, la preocupación por la misión acerca de la unidad entre judíos y gentiles, eso estaría entre los capítulos 9 y 11, y del 12 al 15, es la descripción del ágape como síntesis de lo que tiene que ser la comunidad cristiana. Les hago una recomendación interesante, lean el capítulo 16 de la carta a los romanos, donde de 26 personajes que son mencionados en la misma, 10 son mujeres. Y Pablo siempre ha sido considerado como misógino, pero cuando nosotros vemos esta cantidad de colaboradores mujeres que estuvieron a su lado y la forma como él se dirige a ellas con epítetos y palabras verdaderamente hermosas. Por ejemplo, les hablo de Febe, que se considera diaconisa de Cencreas. De ella dice, la menciona como diácono, como protectora, como hermana. O sea que era la expresión más comúnmente utilizada en los cristianos de la de la primitiva comunidad. Y es interesante porque las mujeres tuvieron oportunidad por la celebración de la Eucaristía en las casas de tener una participación masiva, cosa que en el mundo judío no podían hacer, solamente los hombres por la circuncisión entraban a formar parte del pueblo de Dios y las mujeres participaban en la medida que daban hijos a la raza. Pero no es el caso
de esta mujer. Tenemos también a Prisca o a Priscila, que si se quiere es la mujer más mencionada en el Nuevo Testamento, aparte de Magdalena. Y Junias. Junias es una mujer que aparece en el capítulo 16 también y que es mencionada como apóstol. Esa expresión referida a una mujer este caso causó, si se quiere, escándalo durante los primeros siglos, donde se consideraba que era imposible que una mujer podía ser considerada como apóstol y de hecho en algunos manuscritos la masculinizaron para no decir que era una mujer. Sin embargo, está claro que hasta los primeros padres estaban completamente claros de que Junias era una mujer y que autores, por ejemplo, como Lofi, dicen que si Pablo la menciona con ese epíteto, es que probablemente también tuvo una cristofanía. Entonces, es bien interesante todo ello porque la idea de misógeno por parte de Pablo, que a veces se percibe en algunas cartas, como la primera carta a los Corintios, realmente si leemos con atención estos textos nos daremos cuenta que muchas de las expresiones duras de Pablo tienen que ver con el contexto en el que la carta surge. También tenemos dos cartas dirigidas a los corintios. Esta era una población bastante difícil. ¿Por qué razón? El 20% de la población dentro del Imperio Romano era esclava, pero da la casualidad que en Corinto el 80% de la población era esclava. O sea que la situación era realmente difícil. Todas las expresiones referidas a Pablo de alguna manera vinculan esta situación de discriminación que se vivía en las comunidades, como en el capítulo 10 y 11 vemos que las personas que habían ingresado con ingresos a las comunidades cristianas se sentaban a la mesa en primer lugar y dejaban en último lugar a los que consideraban esclavos. Eso de mirarlos como de tú a tú, eso fue una realidad que tuvo que atacar Pablo porque realmente no se dio. Esta primera carta a los Corintios refleja la personalidad de Pablo como servidor y su discurso sirve de alguna manera para convencer a sus destinatarios que asumieran los valores propios de lo que era una comunidad cristiana. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta fue una comunidad fundada por Pablo, ¿verdad? Donde pasó incluso 2 años en dicha comunidad, donde había templos dedicados a la diosa Afrodita y con un 10.000 hieródulas o prostitutas sagradas. O sea que la situación de la comunidad era realmente difícil, con tantos valores ajenos a la misma. Entonces se estaban dando divisiones dentro de la comunidad, conductas erradas. Los consejos de Pablo vinculan a lo que es el matrimonio, los alimentos que eran sacrificados a los ídolos, las asambleas litúrgicas, los dones espirituales, la resurrección, son temas que son tocados en esta carta a los Corintios. En cuanto a la segunda de los Corintios, tenemos una carta con un estilo vivo, pintoresco, en el que utiliza muchísimo la retórica judía. Ahí se presenta Pablo como un apasionado por defender su apostolado y su pertenencia a Cristo, en el que busca la unidad de la iglesia. Esto es considerado incluso como un escrito polémico por la llegada de judeocristianos de tendencia judaizante, de aquellos que consideraban, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que para ser cristianos previamente había que pasar por el judaísmo. Tenemos otra carta que también es de la pluma de Pablo, que es la carta a los Gálatas. Esta carta a los Gálatas, escrita aproximadamente hacia el año 55, 56, es una carta deliberativa y de confrontación, cuyo tema principal es sobre todo la libertad cristiana.
Entonces es única, este, de alguna manera trata de destacar que por la gracia de Dios, la libertad cristiana va por encima de la ley. Entonces, de alguna manera predica la necesidad de dejar de lado como condiciones indispensables la práctica de la circuncisión y otras, sobre todo en comunidades venidas del paganismo. Entonces, igualmente las normas de pureza y las fiestas litúrgicas son mencionadas en esta carta y de alguna manera el énfasis para Pablo es que el espíritu libera en tanto que la carne esclaviza. Y por allí se va situando la necesidad de destacar esto. En Filipenses, esa es una localidad, ya no fue fundada por Pablo, fue fundada por Filipo, de Macedonia, escrita hacia el año 55. Es una carta muy afectuosa, muy cariñosa. Era una población habitada por griegos y descendientes de romanos. Y es la carta donde se ve la acogida que tuvo Pablo dentro de esa comunidad. Es una carta donde, eh, bueno, es una población donde se dedica mucho a lo que es al comercio y a la agricultura, pero no hay dificultades en esta comunidad. De alguna manera, el motivo de la misma es como doméstico, ¿no? Exhortando a la fe, a superar los obstáculos de una comunidad de creyentes, donde los temas principales son el misterio de Cristo y la dimensión bautismal del cristiano. De alguna manera hace alusión a la parte eclesiológica, que para Pablo también tiene vital importancia. Tenemos también la carta a Filemón. La carta a Filemón es una carta muy cariñosa, escrito a un cristiano de Colosas que tenía un esclavo que se escapó. Este, Pablo prácticamente le devuelve el esclavo con la recomendación de que lo mire como hermano. Es una carta que en algunos ámbitos ha sido criticada porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que Pablo no criticara la esclavitud? Es muy difícil criticar la esclavitud en un contexto donde la esclavitud simplemente era como algo normal. Sin embargo, es una carta verdaderamente hermosa en la que de algún modo él va presentando la necesidad de que no lo castigue, de que lo acoja como tiene que ser, como si fuera un verdadero hermano. Después, entre las cartas, ya no protopaulinas, sino la segunda generación de deuteropaulina, vamos a destacar, por ejemplo, la carta a los Efesios, que tiene que ser escrita aproximadamente hacia el año 90. Éfeso era una metrópolis estaba en el Asia Menor, que había sido fundada por los hititas, ¿no? Entonces, el lenguaje de esta carta es un lenguaje edificante, donde se trata de regular cómo tiene que ser la vida cristiana, siendo una comunidad floreciente, de paganos compartidos. La reflexión básicamente es sobre el alcance universal de la misión. Cada uno de los cristianos está llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. En la carta de los Colosenses vemos que es un estilo, si se quiere, bastante solemne. Hay muchas frases largas como encadenadas. A veces podríamos decir que sin una línea argumental que siga, ¿no? Una idea a la otra. Contiene gran cantidad de himnos, de glosas. Es un escrito, en algunos momentos se considera hasta polémico, porque la comunidad se había dejado seducir un poco por las filosofías alejadas de la enseñanza de Cristo. Y de alguna manera este es el motivo de la carta. Este, eh, en cuanto a la segunda de Tesalonicense, también de segunda generación, tiene un lenguaje sencillo,
con un estilo apocalíptico y que básicamente versa sobre la segunda venida de Cristo. Incluso es un poco divertida esa carta porque al parecer los cristianos se habían dedicado al ocio, porque creían que la venida de Cristo inminente era como para allá, ¿no? Y no terminaba de llegar. Y entonces Pablo le dice, pero bueno, ¿y cómo van a seguir ustedes en esa actitud? Pónganse a trabajar, el que no trabaje, que no coma. No es posible, ustedes no ven que yo también trabajo. No solamente predico el evangelio, también trabajo, ¿no? Entonces, es como les digo, bastante simpática esta carta. En cuanto a las cartas pastorales, tenemos la primera de Timoteo, que tiene un contenido doctrinal y exhortativo y lo dirige precisamente a los pastores o dirigentes de las comunidades, ya en un momento donde ya se observa cierta, vamos a decir, una estructura ya se va viendo piramidal dentro de las comunidades eclesiales. Entonces, y la segunda de Timoteo, vamos a decir que también tiene su toque doctrinal y exhortativo, pero aquí resalta la importancia de ser constante en la fe y alerta sobre la apostasía. No podemos olvidar que este es un momento en que el cristianismo se está como abriendo paso en medio de corrientes que son completamente diferentes. Entonces, consideraba que esas corrientes de alguna manera eran deformaciones que no podían ser acatadas por los creyentes. Y finalmente la carta a Tito, ¿verdad? Que es contemporánea, si se quiere, con las cartas de Timoteo, es un manual eclesiástico primitivo, si se quiere, que contiene advertencias, correcciones pastorales, habla de una iglesia ya más organizada, los creyentes de alguna manera se entregaban muchas veces a decir mentiras entre sí, eran perezosos, y entonces también es un llamado de atención a los pastores en la comunidad para que enderece el camino, básicamente. Ahora, la carta a los hebreos es muy particular porque ni es una carta, ¿verdad? Porque se considera más bien una homilía, ni está dirigida a los hebreos, ¿verdad? Ni la escribió Pablo. Entonces, tiene, digamos, esos tres pilares que la hacen resaltar por encima de todo. Decimos que es una verdadera homilía, eh, un autor desconocido, probablemente entre la segunda y tercera generación. De alguna manera es una carta que nos muestra sermones, liturgia, homilías, discursos y sobre todo hay un poco de miedo por la apostasía que pudiera presentarse en las comunidades, porque algunos están rechazando a Cristo, este, por la superioridad del Hijo de Dios por encima de la fe y la perseverancia. De alguna manera, las orientaciones para la vida cristiana de esta homilía destacan la superioridad del sacrificio de Jesús por encima de cualquier otra premisa. Entonces, esto verdaderamente es bien interesante y nosotros podríamos a concluir, si se quiere, que un poco lo que tiene que ver con el proyecto Paulino básicamente está expresado en lo que nosotros acabamos de decir. Ahora bien, sigamos adelante. Ajá. Cuando nosotros tocamos las comunidades paulinas y las comunidades que también se expresan en otras cartas del Nuevo Testamento, tendríamos que hablar como de tres focos de atención cristiana. El primero está en Jerusalén. Para los cristianos venidos del judaísmo, se consideran el nuevo Israel, donde el templo y la ley siguen teniendo un peso importante para ellos, donde la moral, de alguna manera,
está vinculada a la observancia donde Jesús es el nuevo Moisés y ellos predican el Evangelio de Jesús. Las comunidades de Antioquía, y ahí podríamos decir que ubicamos tanto quizás la de Lucas como la de Mateo, sobre todo la de Mateo, para ellos la comunidad cristiana es el pueblo de Dios, un pueblo de Dios que ya no hace tanto peso en el templo de la ley, sino en el espíritu, donde la moral es el seguimiento, donde Jesús es el Hijo de Dios y donde ellos predican el Evangelio ya no de Jesús, sino sobre Jesús. En tanto que las comunidades paulinas se caracterizan por identificarse como cuerpo de Cristo. Ya no es el templo, ya no es el espíritu, sino que es Cristo en nosotros. La moral es estar conformados en Cristo, que es el Kyrios, el Señor. Y ya el evangelio predicado es el evangelio en Jesús, porque Jesús está en cada uno de nosotros. Eso de alguna manera está presente en esos textos. Ahora, en cuanto al cuerpo católico, estamos hablando de 7 cartas adicionales que vamos a encontrar a lo largo de la literatura del Nuevo Testamento. La primera de ellas es la carta de Santiago. ¿Quién es el autor realmente? Si tomamos en cuenta que hay varios Santiagos en el Nuevo Testamento, el hermano del Señor, el hijo del Zebedeo, el hijo de Alfeo, no lo sabemos. Pero es una carta que se preocupa por cuestiones prácticas de la vida cristiana. Es una carta que enfatiza la necesidad de que la vida cristiana no puede ser teorías, sino práctica también. Porque para Santiago, la fe sin obra es una fe muerta. Y ese es el énfasis que hace a lo largo de toda su carta. Como les digo, no sabemos a qué Santiago nos estamos refiriendo, pero está claro, ¿verdad?, que no fue escrita durante la primera generación cristiana, sino durante la segunda. En cuanto al apóstol Juan, tenemos 3 cartas presuntamente escritas por Juan. Aquí estamos ante las mismas dificultades, porque a Juan se refiere. Porque fíjense que el Juan que se presenta en el Apocalipsis se expresa en forma diferente a lo que se expresa el Juan del Evangelio de Juan. Entonces, tenemos esta disyuntiva de qué estamos nosotros concretamente hablando en esta oportunidad. En el caso concreto de Juan, la mayor parte de los exégetas consideran que la primera carta de Juan y el Evangelio de Juan fueron escritas por la misma persona. Ya no podemos decir eso en cuanto a la segunda y la tercera de Juan. En la primera de Juan, ¿verdad?, un poco en la misma tónica de la carta de Santiago, se habla de la comunión de Dios en la vida cristiana como participación del amor. Concretamente vamos a encontrar situaciones en esta primera carta que dice, si tú dices amar a Dios, que no lo ves, pero no eres capaz de amar a tu hermano que sí lo estás viendo, tú eres un mentiroso. Por eso podríamos decir que es una carta polémica, ¿no? Porque estos aspectos que no tanto hablan de la gloria de Dios, sino la identidad cristiana, tomando como base el aspecto expiatorio de la muerte de Jesús. Y de algún modo podríamos llegar a afirmar que es un autor que escribe hacia el año 90 aproximadamente. Es una carta que carece de destinatario y la motivación es patente: salir al paso a problemas dogmáticos y morales que a finales del siglo I han surgido en los círculos comunitarios cristianos, en contacto sobre todo con las corrientes gnósticas. Esto es algo que también lo vimos en el Evangelio de Juan.
Entonces, la verdadera fe en Cristo está ineludiblemente conectada a la conducta y a la fe que decimos profesar. La segunda carta de Juan, tiene un contenido completamente distinto porque ya habla, si bien insta al amor fraterno por encima de todo, es una carta que trata de que la comunidad tiene que distinguir entre los que son verdaderos maestros y los que vienen como lobos tratando de engañar a la comunidad. Esta sí tiene un destinatario al que se llama la electa, ¿verdad? Y posiblemente, ¿verdad? Lo que busca es que los creyentes caminen hacia la verdad y el amor y no dejarse seducir por los falsos cristianos, que son aquellos que han venido del gnosticismo, ¿verdad? Estos personajes no admiten la encarnación en sentido estricto y eso está en completa oposición a nuestra fe perdón, en la proclamación de un querigma que ineludiblemente va a vincular la encarnación con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Como expresión, vemos que se dice que fue escrita por el presbítero. Es una carta que tardó en ser reconocida como parte del canon, y que de alguna manera se acentúa como por parte de algunos tratan como de devaluar la persona de Jesús. Y eso evidentemente no es algo que pueda permitirse. En cuanto a la tercera de Juan, ya es una carta, si se quiere, personal, que está dirigida a un personaje llamado Gallo, a quien elogia, ¿no? Por su celo cristiano, por la forma en que se comporta, y lo pone en guardia contra Diotrefes. Diotrefes es un director de comunidad que se ha encargado de destituir a Gallo. Entonces, de algún modo, Gallo era un personaje de buen comportamiento, un cristiano maravilloso, y evidentemente una vez más se percibe en esta carta como dentro de las comunidades cristianas también el trigo y la cizaña de alguna manera van acompañándose uno al otro. Eso es algo triste, pero es una realidad presente en cualquier comunidad cristiana. Por otra parte, tenemos la carta de Judas también. Se dice que Judas es el hermano de Santiago, pero nuevamente estamos en una carta escrita en la segunda generación cristiana donde no hay claridad acerca del verdadero autor ni de la fecha en que la carta fue escrita. Habla igualmente que la segunda de Juan, de los falsos maestros, de cómo el juicio de Dios también va a venir encima de todos aquellos que no son capaces de vivenciar, de vivir la fe en profundidad. Es curioso que esta carta de Judas tenga referencias al testamento de Moisés y al testamento de los 12 patriarcas e incluso a la carta de Enoc, siendo prácticamente una carta que tiene un solo capítulo. Y sin embargo, la vinculación con textos apócrifos del Antiguo Testamento es evidente en este escrito. Finalmente, tenemos a Pedro, ¿verdad? Hay dos cartas en el Nuevo Testamento que se vinculan a este apóstol. Sabemos que no fue Pedro quien las escribió. Fíjense que se considera que la segunda carta de Pedro es el último escrito del Segundo Testamento, del Nuevo Testamento. O sea que es imposible considerar que haya sido Pedro, el apóstol, quien lo escribió. Pero sí recordemos que alrededor de Pedro, como la mayor parte de los discípulos, se formaron escuelas de discípulos que fueron quienes llevaron a cabo en el pensamiento del apóstol con un poco la visión de acerca del querigma, de la vida, de la fe cristiana, y nos dieron un mensaje interesante. La primera de Pedro, escrita hacia el año 64, fue dirigida a cristianos del Asia Menor. Ojo, ahí como que hay un error.
no fue en el año 64, sería hacia el año 84. Este, por manos de un tal Silvano, se sospecha que este había sido el autor, y es una carta perfectamente delimitada en tres partes que habla que el bautismo para el creyente es la oportunidad de nacer de nuevo. Por eso habla mucho del nuevo nacimiento. Ahora, una vez que el cristiano es bautizado, la segunda parte incluye una serie de consejos morales para que esa vida cristiana sea precisamente una vida en Cristo. Y ya eso a nivel personal. Pero la tercera parte ya son consejos ya a nivel comunitario. Y la segunda de Pedro es en momentos en que se pensaba de la inminente venida de nuestro Señor, la esperanza de la parucía en las comunidades para que estuvieran alertas, alertas en la fe, alertas en la espera, alertas en la fraternidad y sobre todo alerta contra una serie de personajes y elementos que probablemente de alguna u otra forma también estaban haciendo daño y mella dentro de la comunidad cristiana. Deben recordar que como esta clase no es síncrona, sino que por el contrario, les queda como un aporte verbal de mi parte y una grabación, estoy completamente a la orden para que cada uno de ustedes, bien sea por el grupo, bien sea en forma personal, me dirijan sus observaciones o sus preguntas con respecto a esta temática tan interesante que de algún modo culmina el sentir de lo que nosotros como cristianos debemos conocer del Nuevo Testamento. Claro, deben recordar que este curso, demasiado concentrado para 16 semanas, es un abreboca para que de aquí en adelante ustedes en la medida que cada uno de estos temas les toque directamente, puedan seguir profundizando acerca de los. No me resta ya en la distancia, más que desearles que nuestro Señor, que se encarna una vez más en la humanidad, les lleve a cada uno de ustedes la paz, la salud, la armonía familiar, que ese nacimiento de Jesús sea el norte de lo que es nuestra espera en este Adviento, que no sea lo superfluo, lo externo, lo que para nosotros marque la pauta. Nos veremos el año entrante. Dios me los bendiga a todos y espero que se encuentren bien.